pas s'il faut appuyer sur le petit bouton. Oui, oui, ça y est. Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue, ongi etorri. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Biblioteca Bidebarrieta por acogernos esta tarde aquí. También quiero dar las gracias a Salamandra, a Finitude también. Y luego precisar también que esto entra un poco dentro de las sesiones culturales del Instituto Francés en España. Es un honor acogerle aquí. Yo especialmente estoy un poco estresado por esta entrevista, porque en su libro usted hace gala de un sentido muy agudo de precisamente de la ironía. Y entonces, bueno, espero que esto no acabe mal para mí. Y le dice que no te preocupes, que solamente en mi libro, en general en la vida no utilizo las mismas tácticas. Ha tenido usted, bueno, un recorrido realmente escolar horrible y se presenta usted como un cáncer. No lo digo yo, dice Olivier, sino que mis profesores me lo han repetido a mí durante 15 años. Yo solamente repito lo que me dijeron los profesores. Y francamente, cuando uno es uno de los dos últimos de una clase de 30, evidentemente no puede pensar que es muy brillante. Bueno, esto es lo que me pasa a mí durante toda mi época. Le premier écrivain à succès à avoir été un mauvais élève. Non, c'est vrai, je rejoins cette grande famille. Mais vous avez eu de la chance parce que, bon, chez vous, il n'y avait pas de télé, donc ça a fait que vous avez pu... et il y avait beaucoup de livres, ce qui fait que vous avez lu beaucoup. Et finalement, c'est comme ça que vous vous êtes éduqué tout seul. Oui, vous avez parfaitement raison. En fait, la télévision chez nous a eu le bon goût d'exploser quelque temps avant ma naissance, et mes parents ont eu l'intelligence de ne pas la remplacer. Alors forcément, je pense que quand j'étais enfant, je leur en voulais un peu, parce que soyons honnêtes, lorsque on arrive à l'école, quand on est enfant, lors de la première récréation, le seul sujet de conversation, c'est ce qui se passait à la télé la veille. Et par conséquent, je n'avais pas grand-chose à dire, étant donné que je n'avais pas vu les émissions. J'ai connu ça parce que chez moi aussi, il n'y avait pas de télé et les parents avaient dit tant que vous n'avez pas votre bac, il n'y aura pas de télé à la maison. Donc j'ai connu le même problème. C'était épouvantable d'aller à l'école le matin. Alors j'ai deux remarques. La première, c'est que comme je n'ai pas eu mon bac, je n'aurais jamais dû avoir de télé. Et la deuxième, c'est que nous n'avons pas eu de télé, nous nous retrouvons dans des sièges qui sont impressionnants, comme quoi ça peut mener assez loin de ne pas avoir de télé. L'absence de télé, très honnêtement, je pense que je ne remercierai jamais à mes parents. Seré capaz de dar suficientemente las gracias a mis padres por haber comprado otra televisión, por varios motivos. El primero es que yo era muy mal alumno. Y si hubiera tenido televisión, me hubiera pasado la televisión delante de la televisión. Incluso, qué horror, seguro que hubiera jugado con los juegos de vídeo y seguro que me hubiera pasado la adolescencia jugando a esos juegos y no estaría aquí. Dice, no, quizás sí, como guionista de juegos de vídeo. No, quizás estaría en Corea con los pelos teñidos de naranja y haciendo juegos frikis. No, lo que yo no aprendía en el colegio, dice Olivier, lo que no entendía en el colegio, yo tenía el lujo de poder aprenderlo, de captarlo, y me bastaba con coger un libro de la biblioteca de mis padres para ello. Hay algo muy importante en la voluntad del aprendizaje. Si un profesor te impone un libro, lo vas a abrir sin ganas. Y cuando tú lo eliges, sin embargo, ahí hay una acción personal y por lo tanto uno lo lee con mucho más ganas. A mí me expulsaron del colegio
Y cuando tenía 16, 17 años, ya me habían echado hace años, y mi placer supremo era a una terraza de un café, al sol y leer libros. Yo había leído las Confesiones de Rousseau. Y las Confesiones de Rousseau aparecen en el programa de bachiller en Francia. Y en esa misma época mis amigos salían del cole y les habían impuesto que leyeran a Rousseau y les parecía una auténtica tortura y no entendían que yo tenía la libertad de hacer lo que me daba la gana. Me sentaron en una terraza para leer a Rousseau. Claro que en mi caso era distinto, a ellos se lo imponían y era un calvario para ellos, y a mí pues había decidido solito leerlo y era todo un placer. Lo veo, que es así todo en la vida. No me gusta mucho que me impongan cosas. Además, esto es quizás cuando es una obligación es como un calvario, pero para mí además que esto tengo este rechazo por encima de la media. Dice Jean André, cuando yo era niño, mis padres me decían que en la biblioteca había algunos libros que no estaban prohibidos, pero que me decían no son para ti. No eran los versos de Apollinaire, eran más bien Sartre, el ser y la nada. Me decían, eso no es para ti. Evidentemente, en cuanto te decían que no y se daban la vuelta, yo iba a todo correr a intentar leer esos libros, ¿no? Como el ser y la nada. Pero tenías razón. De hecho, no lo entendía muy bien a la época, en ese momento. Sí, es un comentario muy adecuado, porque la biblioteca, decía Olivier, de mis padres era inmensa, ocupaba toda una pared. Y los libros se colocaban en función del nivel intelectual y del tamaño, de la altura. Es decir, el primer nivel eran los dibujos animados en el suelo, que es lo primero que yo empecé a leer, dibujos animados. Luego, o cómics. Luego, los libros, cuanto más altos estaban, eran como menos adecuados, más prohibidos. Y como yo no soy muy alto, no llegué muy lejos. Pero yo sabía que cuando me ponía de puntillas, accedía a un libro que no estaba autorizado para mí. Así que han sido los versos de Apolinario, sino más bien filosofía en el boudoir del Marqués de Sade. Y todavía hoy tengo que ponerme puntillas para acceder a ciertos libros, ¿no? Pero es mi tamaño el que no me autoriza a llegar más arriba. No sacaste el bachiller, dice Jean André, pero sí que pasaste un diploma de ventas y marketing, ¿no? No. Eso es lo que he leído en tu biografía. Sí, bueno, tú has hecho una buena investigación, pero los periodistas no cuentan la verdad. Mi único diploma es realmente mi partida de nacimiento, es el único certificado que tengo. Y dice Jean André, no está mal, por lo menos sabemos que existes. Sí, no es una novedad, ahí estoy. Yo empecé a hacer esto, pero no terminé. No, me expulsaron el primer año. Bueno, en cualquier caso, has tenido trabajillos, trabajos. Agente inmobiliario con un poco demasiado éxito, ¿no? También trabajabas en una editorial de libros escolares, ¿no? Un oficio realmente muy interesante, que era el que se encargaba de los grifos de un hospital, ¿no? Sí, tienes razón, salvo que no he tenido éxito en el tema inmobiliario. Dice Olivier, trabajaba en distintas agencias inmobiliarias y era muy malo. Y creo que un agente inmobiliario, su objetivo es vender apartamentos y casas. Así que creo que no tuve mucho éxito en esta experiencia. Sin embargo, sí que me encargaba de los grifos, de abrir abría los grifos de los grifos. Y entonces los periodistas en España me ponen que era fontanero, pero es que yo no estaba capacitado ni para ser fontanero. Yo lo que hacía era abrir literalmente grifos. Mi hermano era fontanero y había un hospital que estaba en obras y entonces había un problema. En cuanto abríamos los grifos, salía arena. Entonces yo los abría para que corriera la arena. Es un oficio totalmente absurdo. Lo hice durante 15 días.
Y finalmente, es algo bastante automático y cuando un oficio es automático no tienes que pensar y entonces al final estás cómodo, en cierto modo. No tienes que comerte la cabeza. Lo hubiera hecho toda mi vida. Y luego hice un oficio muy bonito, que es coger flores de sal en los pantanos. Por la tarde, por la noche lo hacía. Me parecía un oficio que existe desde la época de los romanos. La manera en la que se trabaja no ha cambiado, las herramientas no han cambiado desde la época de los romanos. O sea que cuando llega la puesta del sol y haces esto, te das cuenta que la gente estaba haciendo hace 1600 años antes la misma, haciendo las mismas acciones, los mismos gestos. Me gustaba mucho ese oficio, pero es que era muy malo. Es decir, que te puede gustar algo, pero lo haces mal. Así que tengo un buen recuerdo, tengo un recuerdo tan bueno que mi próxima novela, la que estoy escribiendo ahora, ocurra precisamente en los pantanos de Salón. Has hablado de tu hermano ahora. Parece que precisamente con 30 años, gracias a él, empezaste a escribir. Tu hermano creo que te dijo, ¿no? Necesitas escribir, tienes ganas de escribir, pues ven a casa, yo te alimento, te dejo un sitio para dormir y ponte a trabajar. Exactamente, dice Olivier. Por una vez, mi trabajo no iba muy mal. Trabajaba en un sitio que estaba bien, lo que pasa que no me pagaban. Y entonces me encontré en la calle sin oficio, sin trabajo, me despidieron. Y entonces mi hermano pequeño me dijo, pues ven, instálate en casa. Yo ya había escrito un año antes una novela, había escrito 60 páginas. Y durante un año había hablado mucho de ello en mi entorno, incluso, bueno, con ese inicio de mi novela había ya hablado a todo el mundo, le había hartado a todo el mundo a mi alrededor hablándole sobre estas 60 páginas iniciales. Cuando me encontré sin vivienda y sin trabajo, mi hermano me dijo, yo te ofrezco un techo, yo te voy a dar de comer, te voy a poner cigarrillos también, café y te presto mi ordenador. ¿Con café y cigarrillos? Le dice Jean André. Sí, lo siento. Esto no es políticamente correcto, pero fumo muchísimo. Y me dijo, sí, te voy a tener en casa, pero vas a tener que trabajar. Y durante 2 años me permitió este lujo, y es muy largo, 2 años. Él era bombero, ganaba bien su vida, se ganaba bien la vida, pero no era millonario. De hecho, le costó mucho, lo hizo, esperó esos 2 años, escribí 500 páginas y es divertido porque todas las tardes él se comportaba como un padre con los niños. Entraba, se iba a las 6 de la mañana, yo ya había empezado a trabajar y cuando volvía a las 6 de la tarde me decía, a las 4 de la tarde me decía, ¿cuánto has escrito? ¿Has avanzado? Es como un padre que le pregunta a sus hijos, ¿qué tal? ¿Has hecho tus deberes? ¿Has evolucionado? Y yo tenía que decir, sí, bueno, estos son el número de páginas, le explicaba un poco lo que había escrito y gracias a él pienso sinceramente que si no me hubiera regalado estos 2 años que me ha permitido aprender a escribir, a tener un cierto rigor, una técnica de escritura, de saber cómo podía avanzar con el texto, sin eso yo nunca hubiera conseguido escribir esta novela, le debo mucho. Así que esta primera novela, dice Jean André, si he entendido bien, ha sido una novela más bien oscura, cínica. Se lo has mandado a varias editoriales y las respuestas de estas editoriales fueron todas negativas. Y me dice, sí, tus fuentes son buenas, pero hay un matiz, le dice Olivier. Las respuestas eran respuestas negativas, pero alentadoras. Y con esto quiero decir, yo era un poco megalómano en esa época y yo quería que me editara una de las grandes editoriales. Y como no había hecho nada bueno en mi vida, me decía, bueno, voy a entrar por la puerta grande. Y mandé mi novela a las grandes editoriales de París. Algunos me recibieron muy amablemente en unos sitios muy bonitos para decirme esta novela no les interesaba
pero que tenía que seguir escribiendo. En cierto modo me decían, vuelve, no me dijeron, vuelve a abrir grifos, que eso es lo que mejor se te da, más que escribir. Así que me alentaron. Me preguntaron si tenía otros textos, no tenía textos. En cualquier caso, fueron una especie de rechazos positivos. Y entonces le dice Jean André, esto es lo que te ayudó a avanzar a un nuevo intento. Y ahí te instalaste en España, en casa de tus padres. Entonces, el sol de España ha hecho su trabajo, ha hecho milagros. Dice, sí, no solo el milagro del sol, sino también los olores, los paisajes y la gente. Y entonces, dice Jean André, te lanzaste a algo mucho más luminoso, más fantasioso. Y en el año 2016, pues, propones un nuevo libro a los editores. Y este libro es el que precisamente tienen ustedes en sus manos, esperando a Bojangles. No sé si los snobs dicen Bojangles y Bojongle es la otra manera de decirlo. Se dice como la gana, ¿cómo se dice? Bueno, yo soy snob, yo digo Bojangles. Bueno, vamos a ser snobs como usted, pero yo no hablo inglés. Tengo un acento lamentable en inglés, pero como he escrito muchas veces la canción, es que he escuchado muchas veces la canción, pues lo digo con el acento bueno, Bojangles. Y bueno, mi novia, por ejemplo, dice Bojongle a la francesa. La gente más mayor suele decir Bojongle. Y eso no quiere decir que mi novia sea una persona mayor, pero dice Bojongle. Esta es la ventaja de los libros, ¿no? Que uno puede poner lo que quiere. Muy bien. Bueno, voy a intentar hacer como si fuera un jovencito, dice Jean André. Voy a seguir diciendo Bojangles. Y esta vez, en vez de llamar a la puerta de las grandes editoriales, intentaste encontrar otras editoriales. Y mandaste el libro a la editorial Finitude, que son de la región de Burdeos. Y finalmente así pudiste editar tu libro, ¿no? ¿Cómo ha sido? Bueno, dice Olivier, perseveré en mi megalomanía porque como las grandes ediciones me habían dicho que escribiera otro texto, entonces yo me lancé una vez acabado el libro y se lo mandé. Y una vez más me dijeron, está bien, sí, pero no. Es muy especial los encuentros con los editores franceses. Aquí está el español, así que lo voy a decir. El proceso para que te editen en España es totalmente distinto. Los editores franceses, y en general suele ser gente así como que se da aires de intelectual, muy serio, con mucha responsabilidad, con mucho conocimiento. Y lo que quiero decirles es que yo nunca he conseguido entender lo que querían decirme cuando me hablaban. Me reciben en sus superoficinas, empiezan con esas frases que no acaban, sí, pero, luego citan autores de los que nunca he oído hablar. Te dice, ¿se parece a este autor argentino? Y tú tienes que poner cara de que sí, entiendo todo, sí. Y al cabo de 1 hora y media sales de la reunión con la cabeza así, como un globo, no había entendido nada. Y no me editaron las grandes editoriales. Se lo mandé a unas 10 editoriales grandes y me alentaban, pero no me firmaban un contrato para editarlo. Y al final escuché a mis amigos que me aconsejaban que se lo mandara a pequeños editoriales. Leí una novela de un escritor de la Academia Francesa, Michel Déon, que murió hace pocos años, me gustó mucho y bueno, investigué un poco en internet y vi que Finitude era la editorial que había editado a este autor. Busqué su página de internet, miré a qué autores estaban editando, su filosofía y todo me gustaba. Y les mandé la novela y 4 días después me contestaron con una respuesta positiva. Es fantástico, ¿no? Dice Jean André. Pero es una mala noticia para las demás editoriales, porque tener el éxito que has tenido con este libro, creo que ahora Finitude se ha convertido en una gran editorial. He de decir
que en cada artículo el número de ejemplares vendidos aumenta según lo que vayas leyendo. Yo estoy en 650.000. ¿Tú cuántos? Ya me gustaría a mí, dice Olivier. Hay que encontrar la fuente, ¿eh? 650.000. Estará encantado mi editor, si es verdad. No, yo creo que estamos en los 310.000 en Francia, lo cual ya es enorme. Quizás será con las otras ediciones en otros países. Bueno, si es así, estoy evidentemente encantado. O quizás no te están pagando todos los derechos que te deberían pagar, dice Jean-André. Pues quizás, dice Olivier. Bueno, es una editorial pequeñita. Son 2 editores, de hecho. Y son gente que no han hecho la editorial para hacer una fortuna o ganar dinero, sino porque les apasiona el tema. Y quizás les parezca raro, pero cuando la gente supo que con mi novela habían tenido mucho éxito, todo el mundo ha dicho van a querer crecer, abrirse y hacerse más grandes y editar más libros. Y dicen, no, ahora lo que estamos haciendo es aprovechar precisamente para editar menos libros. Es decir, no tiene esta filosofía de expansión. Ellos quieren basarse en sus éxitos para ceñirse más a sus criterios literarios. Es una filosofía poco habitual. Hay una historia detrás de esta editorial que es muy interesante. Bueno, no sé si les interesa a ustedes, si tenéis tiempo, pero mi editor tenía un diploma en mecánica. O sea, que esto no es algo relacionado con la edición o, naturalmente, no con las editoriales. Y mi editora, su mujer, había estudiado Derecho y les apasionaban los libros antiguos y abrieron primero una librería de antiguo y de libros bonitos. Esto más o menos, bueno, funcionaba, pero cuando llegó Amazon, los coleccionistas empezaron a intercambiar los libros solamente en Amazon. Y entonces vendían pocos libros, pero es que ya con Amazon no vendían ni uno. Entonces mi editor tuvo la idea de coger textos de autores de Burdeos que ya eran públicos, para así hacer unos libros pequeñitos que él mismo cosía y que los llevaba a otros libreros para venderlos, y se vendía muy bien. Eran pequeñitos textos clásicos y lo vendía baratito y funcionaba muy bien. Y entonces, cada vez que él recaudaba dinero, lo metía en un bote y al final de 3 años, al cabo de 3 años, estaba lleno de monedas, de dinero ese bote, y dijo, ¿y si ahora editamos de verdad un libro? Y entonces se pusieron en contacto con la viuda de un escritor muy conocido de Burdeos y aceptó publicar un texto que no se había publicado. Fue un libro muy bonito, muy cuidado, fue su primer libro. Se lo mandaron a todos los diarios importantes, El Figaro Literario, Le Monde, Libération, Télérama, todos los periódicos importantes, pensando, si uno de estos periódicos o diarios habla de la novela, ya va a ser todo un éxito. Y 15 días después, todos los periódicos a los que habían mandado la novela hablaban de este libro con artículos muy positivos, y así se convirtieron realmente en editores. Es una historia realmente fantástica. Y hace 12 años que viven editando básicamente los textos que les gusta, no con fines comerciales. Y mi novela es el primero que ha funcionado muy bien. Pero tienen una mente como una filosofía literaria, no para nada comercial. No sé si les ha gustado la historia, a mí me parece preciosa, dice Olivier. Sí, es verdad, la historia de este editor es preciosa, dice Jean-André. Y su historia es la historia de su libro Loca de amor, que viven en un mundo de fantasía. Y luego hay un hijo que ve cómo va desarrollándose la locura de su madre, ¿no? ¿Y de qué has partido? Bueno, pues de nada. Quizás de ahí el éxito. El primer libro
que antes he mencionado era muy largo, muy cínico, muy violento, muy oscuro. Y durante 2 años pensé en la historia y luego además pasé 2 años escribiéndolo. Y el punto de partida es que yo quería escribir justo lo contrario. Yo quería demostrar que era capaz de escribir otra cosa. Y también esto era el fruto de algo que yo sentía a nivel personal en ese momento. Yo vivía en París y bueno, no tenía ni dinero ni trabajo, vivía donde podía, en casa de amigos y por primera vez en mi vida me deprimí ligeramente. En general yo soy optimista. Tengo, creo, la suerte de tener siempre buen humor y eso es un lujo. Pero ahí es la primera vez en mi vida que yo me pregunté, ¿qué hago? ¿Qué hago yo en la Tierra? Y como no tenía respuesta, era un poco angustiante. Y entonces, ahí vi una ventana con un rayo de sol y yo vine aquí a España, dejé París en pleno invierno y llegué a España en pleno invierno, pero bueno, hacía un tiempo fantástico y la temperatura era mucho más atemperada y agradable aquí. Y yo necesitaba intentar escribir algo luminoso. Ese fue el punto de partida de la novela. En realidad, cuando llamé a mis padres para pedirles permiso para ir a su casa, yo no les dije que era para escribir una novela, porque cada vez que anunciaba que iba a hacer algo a mis padres, nunca lo acababa haciendo. Así que dije, bueno, por una vez no voy a decir que voy a hacer algo y voy a intentar hacerlo calladito antes de hablarles de ello. Y cuando llegué, me puse ahí en la mesa de trabajo al día siguiente. Bueno, tengo que contaros el viaje también, si no os importa. Lo voy a hacer bastante rápido. El viaje determina lo que hay en esa novela. El punto de partida son 5 minutos. Mis padres vienen a buscarme al aeropuerto de Alicante. Paso del tiempo gris y frío de París y me recibe el sol, el amor familiar. Les pido a mis padres que si puedo comprar cigarrillos en un café. Salgo del café, olía a flores de naranjo, a jazmín. Entro en el bar para comprar cigarrillos. Se oía música de jazz, se oían las voces, el rumor de las voces en español. Yo tenía la suerte de escuchar una voz que me parecía muy alegre, ¿no? Siempre hay algunas entonaciones que son así alegres, ¿no? Bueno, eso es la idea que yo me hice, por lo menos, mi película. Y esos 5 minutos, el jazz, los aromas, esa felicidad, esa alegría, el calor, todo eso determinaron lo que yo he escrito en la novela, por lo menos la atmósfera de la novela. Porque si han leído ustedes la novela, cuando lo lean, se dan cuenta que yo hablo de esos aromas a jazmín, a flor de naranja, del calor, del clima y del calor de la gente. Esos 5 minutos, espero que esto no os parezca una caricatura, pero es que ocurre así. Mi postura cambió, ¿no? Cuando hace bueno uno ya no está ahí como encogido, uno va como con los hombros levantados, como estirado. Y esa ligereza es lo que yo intenté plasmar a partir del día siguiente en mi novela. Mis respuestas son muy largas, como ven. Las preguntas son cortas, pero mis respuestas son muy largas. Pero prefiero eso más que lo contrario. Tiene 2 partes la novela, una primera parte que se desarrolla un poco en la fantasía, la despreocupación, en la gente que ama, y luego una segunda parte donde hay como una vuelta a la realidad, si me permite decirlo así. ¿Desde el principio sabía usted cómo iba a desarrollarse la historia, cómo iba a terminar? ¿O todo eso se va construyendo al hilo del relato? ¿No? Dice Olivier. Cuando yo dije a mis padres que iba para allá, tenía 15 días para pensar una historia y pensé en muchas, que eran muy malas, que no me gustaban en cualquier caso. Y estaba muy desesperado en el avión porque no tenía el inicio de la historia. Al día siguiente me levanté a las 5 de la mañana después de llegar para escribir y empecé a escribir
hablando de un personaje cínico. Y no me gustaba porque quería hacer lo contrario. Pero este personaje cínico llega un momento en el que dice, esta es mi auténtica historia con mentiras del derecho y del revés, porque la había muchas veces así. Y esa frase me encanta porque me parece una frase muy buena. No sé muy bien qué quiere decir, en ese momento no sabía muy bien qué quería decir, pero me interesó. Entonces borré todo lo que había escrito hasta entonces, que no era mucho, 2, 3 páginas, y decido arrancar la novela con esta frase. Y yo hago como si esta frase fuera de un niño. Es un niño que está en un lugar elegante, con un suelo como con forma de amero en blanco y negro. Y ahí este niño ve a sus padres que están ahí bailando todo el rato. Este niño ve a sus padres que se aman locamente. Yo quería algo ligero. No tenía para nada la intención de hablar ni de amar ni de locura. Y entonces yo empiezo a decir, vale, sí, muy bien, tiene un apartamento genial, elegante. ¿Y por qué tienen ese apartamento tan estupendo? Entonces yo no quería decir que fuera un banquero, porque me parecía un poco triste. No quería, sino que realmente el origen de la fortuna fuera algo que les había llegado. Y entonces empiezo a pensar, en esos delitos para iniciados. Y entonces digo, bueno, vamos a ver, hay un senador a quien yo llamo amablemente ordure, basura, y le describo con esas orejitas como de langostino, que le gustaba beber caipiroscas y que lo gritaba desde que entraba, en cuanto entraba en el apartamento. Y entonces se convierte en un personaje simpático que nos va a acompañar, bueno, hablo de todos nosotros, nos va a acompañar y que es el que está ahí durante toda la novela y que es importante. Entonces yo digo, ¿por qué tienen ese súper apartamento? Bueno, pues porque hay un personaje, ¿no?, que es como el que les pasa el dinero. La madre todos los días cambia de nombre. El padre le llama de una manera distinta todos los días a la madre. Y eso, yo primero le llamo Margarita. Marguerite. Y es un nombre que me gusta mucho, me parece poco habitual, elegante, me gusta. Y luego me pregunté, ¿pero voy a poder en 200, 300 páginas poner Margarita todo el rato? ¿Quiero escribir 15 veces al día Margarita? Y dije, no. Entonces, ahí es cuando Margarita me dice, no, creo que vas a dejarme de llamar Margarita porque si no voy a poner a gritar como una vaca. Porque no sé si usted lo sabe, pero las vacas, casi todas en Francia, se llaman Margarita. Y si uno se encuentra con una vaca, si le llaman Margarita, casi seguro que no se equivoca. Tiene como el 50% de las posibilidades de que se llame así. Y bueno, con las margaritas mujeres es distinto, ¿eh? Puede ser un bello animal, ¿eh? Pero bueno, quizás no haya que comparar a una mujer con un animal. Bueno, las mujeres siempre se presentan, ¿no?, como siempre una mujer o alguien a los ojos, ¿no?, de Eugénie. Se habla de los... tú habías puesto con ojos de vaca, que son muy bonitos, pero aquí los han traducido de otra manera. Está claro que entonces, bueno, los halagos no eran los mismos los que se hacían entonces y los que se hacen ahora, porque las vacas, si les miras, tienen unos ojos preciosos. Sí, quizás si a cada mujer que hay aquí hoy le digo, tiene usted unos ojos preciosos de vaca, quizás, no sé si voy a acabar entero, quizás me den varias tortas. Y por eso, precisamente, al traducir se le dice aquí como de ternero, ojos de ternero, que queda más bonito que de vaca, de Junis. Y entonces dice, deja de llamarme Margarita, si no me voy a poner a gritar como una ternera, como una chala. Y dice, ¿por qué?
Entonces el niño se preguntaba por qué cada día mi padre llamaba a mi madre con un nombre distinto, y así es como cada día va cambiando de nombre en la historia. Sí, hay una cosa que me ha hecho reír mucho y dice, una vez que le llama René, y dice, ah, no, no, René no, por favor, que eso no me pega nada, y además no tengo ni un vestido que ponerme que pegue con René. Sí, es divertido, dice Olivier, porque eso es lo que va a determinar precisamente luego retomar este tema. Pero el hecho de que cambiaba todos los días de nombre, ella hacía que su comportamiento coincidiera con ese nuevo nombre. Y vio que René, pues no, ¿qué hago? Y cuando le llamas Mariluz, pues infla los mofletes. Intelectualmente o mentalmente, cambiar de nombre todos los días parece que no es algo muy estable, pero bueno, en cierto modo, el primer capítulo, yo estaba escribiendo una justificación precisamente a lo que escribo en el primer capítulo. Yo ahí escribo ese primer capítulo, reflexiono, lo elaboro, lo voy como elaborando, y cuanto más iba haciéndolo, más iba viendo cómo se dibujaba esta mujer. Pero al principio yo escribía algo que me hacía reír e intentaba buscar la explicación para justificar esa fantasía que había escrito. Habla usted de tricotar. Sí, en la novela hay como dos hilos, hay como una doble voz, la del padre y la del hijo. ¿Cómo ha conseguido estructurar este libro en torno a estos dos puntos de vista? ¿Qué es lo que esto aporta, que haya estas dos miradas? Bueno, voy a ser sincero, dice Olivier. Yo empecé escribiendo con la pluma y con las palabras de un niño. Cuando yo quería escribir algo luminoso, como digo, quería intentar hacer algo poético. Desde este punto de vista, la escritura de un niño, su inocencia, permite una cierta poesía natural. Y entonces intenté, hacer que estas declaraciones y estas palabras fueran poéticas. Y muy rápidamente pensé también en el cuaderno del padre. Y para hablar del padre quería hacer algo poético, pero con rimas, con musicalidad. Pero eso, lo que escribe el padre, como el cuadernillo del padre, solo aparece como en bastardilla en 2 o 3 líneas. Y hubo un momento en el que dije, porque se dan cuenta ustedes que soy bastante egoísta. Cuando decido cambiar de nombre es porque me ha cansado Margarita. Y ahí digo, solamente la escritura del niño me va a cansar. Y entonces decido desarrollar esos cuadernillos del padre. Y entonces, con esta idea, veo que esta idea me va muy bien en el texto, pero tampoco me parece genial. Me ayuda a desarrollar mi texto, pero me digo, no sé, me iba bien, pero no me parecía una super idea. Y entonces desarrollo los carnets estos del padre, los cuadernillos del padre. Y era interesante porque lo que hace reír al niño cuando su madre se comporta de manera rara, esa misma acción hace llorar al padre. Eso permitía mostrar que el niño miraba maravillado a su madre, decía, es genial, me hace reír, es formidable. Pero el padre en ese momento, con ese mismo comportamiento, decía, estoy perdiendo a mi mujer. Yo veía que tenía cierta ventaja ya como adoptar una actitud, ¿no? Hay una escena en la que están cenando con mucha gente y se quita las bragas la madre y se lo tira a la cara de uno de sus interlocutores. Y un niño, evidentemente, con esto solamente puede reírse. Pero el padre está consternado y para él es una señal de desastre. Eso muestra que su mujer, que
era alguien con muchísima fantasía, está empezando a dar en la locura. Y eso hace reírse al niño, claro. O sea, que algo que es divertido, sin embargo, al padre se le caen las lágrimas. Ahí ya no puede reír. Y ahí quiero que tenga mucho cuidado con lo que me va a contestar. Desde el principio estoy intentando prestar mucha atención, dice Olivier. No, pero ahora presta más atención. Te voy a explicar por qué. Aquí en Bilbao, usted quizás no lo sepa, pero hay un gran festival de literatura que es sobre la literatura de humor. Y entonces el público aquí, bueno, pues está muy sensibilizado con lo que es la literatura de humor. Y hay mucho humor en tu libro. ¿Qué lugar ocupa el humor en tu vida? Bueno, dice Olivier, no sé si soy divertido, pero tiene mucha importancia en mi vida. Yo he fracasado durante 35 años en muchos ámbitos y en muchos sitios. Es la primera vez que realmente consigo sacar algo adelante desde hace 35 años. He conseguido escribir mi libro. También poner la mesa. Pero nadie se da cuenta que esto era un éxito. Entonces uno tiene dos opciones. Cuando uno fracasa, la primera es hacer llorar a la gente con tus fracasos y tus dramas y tus tragedias. Y yo, sin embargo, me di cuenta que esto enseguida cansaba a la gente. Y no conseguía que la gente llorara por lo que a mí me ocurría. Y entonces dependía de gente durante años. Vivía en sus casas, dependía de los que me invitaban a cenar a un restaurante, los que realmente hacían que pudiera vivir. Cuando uno vive en casa de alguien tiene este deber como de divertirles. Y entonces la gente tiene que tener un buen motivo para acogerte. Y si te acogen y encima te metes en una esquina del sofá llorando, al de 3 días te dicen, eres súper majo, pero va a venir mi familia, igual te tienes que marchar. Y entonces yo pagaba como mi alquiler con chistes, contando chistes y tonterías, y estando siempre de buen humor. Es como todo el mundo, todo el rato tenía que estar como en plan entusiasta. Así que yo era un colega majo y era un ocupa simpático. O sea, yo pagaba como contando tonterías en el sofá, sobre el sofá. Entonces era quizás un deber como divertir a la gente, porque cuando no entretienes a la gente se cansa. Sobre todo cuando uno vive a expensas de ellos. Y cuanto más gordos eran mis problemas, mejores eran mis bromas, mis chistes. Es dramático, ¿eh? Casi a veces quería tener problemas para contar historias divertidas. Y bueno, luego es algo también muy especial. Cuando a uno le surge un problema, a la hora siguiente no consigue hacer a la gente reír. Pero con el paso del tiempo, uno empieza a encontrar ese detalle que hace reír a la gente. Encuentras ese resorte que hace reír. Tú dices, este detalle le hace reír a todo el mundo, lo voy a usar. Y al final te ocurre algo bastante desagradable. Al cabo de 15 días, llegas a una cena y todo el mundo se ríe con tu historia porque has ido mejorando tu historia. ¿Esto contesta a tu pregunta? Porque ahí me he patinado un poco, me he desviado un poco. A mí me gusta mucho, además, reír. La mayor parte de mis amigos son muy divertidos, porque yo suelo muchas veces hacer a la gente reírse a costa de mí, como Mr. Bean o Pierre Richard, es un lujo. Me gustaría retomar el título, esta alusión a una conocida canción. Hay músicas a veces que son a la vez tristes y alegres. Hay una música a mí que es un poco mi sinfonía de la vida, que es la suite para violonchelo de Bach. Nunca consigo realmente llegar hasta el final y acabar con esta canción. Y en este libro, todo este libro, está esta canción de Nina Simone, que es un poco este tipo de música, ¿no? ¿Es divertida? Sí, porque habla
de este vagabundo que baila, pero a la vez es triste. Es una historia también triste, ¿no? No sé, no se sabe. Y esta historia, esta música insondable te acompaña en esa novela, ¿no? ¿Cómo ha llegado esa música ahí? Bueno, estoy encantado de decir, Olivier, que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, al 100%. Lo cual es importante, ¿eh? Ah, pues muchas gracias. También con la música. Estoy encantado de que hayas dicho exactamente lo que pienso. Sí, triste y alegre a la vez. Bueno, es un tema luego también de percepción, ¿eh? Cada uno ve la música de una manera, ¿no? Yo pienso, y es mi opinión personal, que esta música realmente se adapta al estado de ánimo en el que tú te encuentras cuando lo escuchas. Por ejemplo, mi editor dijo que era muy triste. Yo me parece muy bonita y muy divertida. ¿O sea, tienes un editor triste? No, en general es bastante alegre. Sí, es verdad. Y con esto quiero decir que esta canción me di cuenta que un día antes de escribir la novela, yo estaba en París, en pleno invierno, todo era gris, las aceras, el cielo, las fachadas de los edificios, las caras de las personas y mi alma también era gris. Y de repente oí en los auriculares, un amigo mío me había metido la música en el iPod y escuché en los auriculares esta música. Me parecía que la voz de Nina Simone era súper cálida y lo sigue siendo. Melancólica, pero con ciertos rayos de optimismo y de alegría. Hay algo muy especial también en esta canción. Hay un momento en el que parece que se detiene, parece que ha acabado y luego vuelve a arrancar. Y esto es algo que me ha gustado muchísimo la primera vez que lo he escuchado. Es larga. Uno piensa que se va a acabar y de repente vuelve la melodía suavemente. Y es divertido porque muchas veces los lectores me dicen muchas cosas de mi novela que son verdad. Hay una mujer que me ha dicho últimamente, tus palabras son parecido, parece que van a pararse y luego vuelven a arrancar. Quizás inconscientemente yo he calcado el ritmo de la música en mi novela. Es quizás una especie de música espejo. Sí, me gusta mucho esa expresión. Te la voy a robar. Me la voy a atribuir además. Es muy generoso por tu parte. Pero si uno es melancólico y lo escucha por la tarde, esto mantiene o anima, alimenta tu melancolía. O sea que depende mucho de tu estado de ánimo. Y cuando yo empecé a escribir, la escuchaba mucho y entonces quise hacer un homenaje a esta pieza, ¿no? Muchos escritores lo hacen. Y hubo un momento en que dije, esto es más que una canción que pasaba por allí y decidí ponerlo en un viejo gramófono, en un tocadiscos y convertir entonces esta canción en el himno de la familia. Era la música con la que bailaban, con la que bailaban, con la que lloraban. Es el ritmo de todos los momentos alegres, felices. Y soy muy malo en inglés, como les he dicho antes. La he escuchado muchas veces, esta canción, pero no entendía las palabras, la letra. Y a veces temía que justo la letra contara lo contrario a lo que yo quería plasmar. Así que en Internet busqué una traducción de las letras. Es el señor Google el que te ha iluminado. Bueno, veía que la filosofía de la letra un poco encajaba bien con la melodía, incluso iba más allá, ¿no? Con lo que yo quería transmitir. Y sobre todo esa imagen muy bonita del señor Bojangles que salta y que luego desciende de suavecito. Me parecía como las hojas que caen del árbol, ¿no? Me parecía extremadamente poético. Y se convirtió así en el himno de la familia. Y también en un personaje de pleno derecho, ¿no? Dice Jean André, sí, un personaje aéreo. Y llega un momento en que la madre, por los motivos que van a descubrir los lectores, tiene que esconderse
y se llama Liberty Bojangles, cuando tiene que esconderse en este hostal o motel. Y ahí baja la música, por eso se dice esperando a Bojangles. Y luego también hay otros personajes improbables e inesperados. Hemos hablado de ordure, de basura, el senador, pero también hay un animal de compañía bastante poco habitual. Sí, estoy escribiendo como he dicho, una familia de fantasía distinto y no podía ir con un perro, con una cadena. Y entonces, como yo trabajaba precisamente en los pantanos de Salón, había muchos pájaros y yo me reía un poco de los pájaros. Y ahí estaba yo un día en estos pantanos, rodeado de libros, y empecé a hacer pausas, demasiadas pausas quizás, para mi jefe. Fumaba y veía volar a los pájaros, a las grullas, que eran fantásticas, súper elegantes cuando vuelan. Y entonces pasaba mucho tiempo mirando a los pájaros y entonces dije, vale, lo que van a tener de pájaro de compañía va a ser realmente un pájaro grande, blanco, elegante, con un pico de color verde aceituna, una coronilla blanca, amarilla. Y busqué un nombre y cuando vi que no servía para nada dije, bueno, la voy a llamar señorita Superflua. No vamos a hablar demasiado de la historia porque hay gente que no habrá leído el libro, dice Jean André. Pero la madre te vas dando cuenta que está un poco loca. Pero su locura nunca se ve estigmatizada por términos vinculados a la clínica, sino más bien a la fantasía. ¿Por qué has decidido hacerlo así? Bueno, dice Olivier, yo he citado 2 patologías y lo lamento porque es inútil. Me hubiera gustado que mi editor me hubiera dicho quita esas 2 palabras. Todo el mundo entiende sin que se mencione qué es lo que ocurre. Era un poco demasiado clínico. Yo no quería hacer una presentación médica, pero bueno, las metí estas 2 palabras. En cuanto a la locura, yo desde el principio hablo de una familia de fantasía que juega a las damas con el damero del suelo, que tiene un mueble que transforma en una planta, con esas cosas peculiares todo el rato. Y como no había premeditado la novela, no había tenido tiempo de reflexionar, rápidamente dije, no puedo contentarme con describir una familia que vive así, de manera feliz, haciendo muchas cosas extravagantes. Esto no me parecía suficiente, me parecía falta algo más. Releí el texto varias veces y entonces digo una frase del niño que al hablar a su madre decía, se ponía de mal humor rápido, pero se calmaba rápidamente. La voz de mi padre era un buen tranquilizante. Hay uno que causa baja, ¿no? Debe estar usted cansado. Parece que alguien se había dormido. Sí, ahora sí sigue usted escuchando, ¿no? Muy bien. No pasa nada. Entonces, esta frase resumía realmente por sí sola el origen de un problema en la madre. Yo decía, aquí tenemos algo. Sin darme cuenta, había escrito algo que me iba a permitir seguir escribiendo la novela. Iba a tirar de ese hilo a alguien que se enfada rápidamente y puede ser un síntoma. Y he decidido tirar de ese hilo. Quizás hay una frase que habla del padre, del niño, pero como hablaba de la madre precisamente,
Cuando lo releí y lo había dicho el niño, que se enfadaba y cambia de nombre todos los días, que como yo decía antes, no es lo ideal para que tu mente esté clara. Y todo eso combinado, decía yo, ya tengo los inicios, los elementos iniciales de un inicio de locura. Cambia de nombre todos los días, se enfada rápido, tiene este comportamiento fantasioso. Así sin darme cuenta, y me di cuenta que esa frase correspondía precisamente a lo que yo había escrito antes. Tiré de este hilo y al final, ahí el padre es muy fantasioso, también la madre. Y es una teoría que vale lo que vale, que es la mía. Pienso que en este ámbito se puede dividir al mundo en dos categorías: la razón y la locura. Y en el medio hay una frontera. Y cuando uno es fantasioso, está a caballo, tiene un pie en ambos lados. Los fantasiosos, la fantasía es como el primer paso hacia una especie de locura. Y hacia la mitad de la novela, la madre pasa los dos pies a un lado, abandona el mundo de la razón totalmente y mete ya los dos pies en la locura. Y ahí es donde el padre hace el camino inverso, porque está obligado de mantener a su mujer y entonces él pasa con los dos pies al otro lado. Entonces el principio es el director de las fantasías de su mujer y luego es el que lucha a brazo partido para defender a su mujer y se hace más razonable. Es un poco lío, lo siento. Mi novela es así, un poco lío. Las preguntas son muy precisas y lo siento. Tengo mucho que decir. Espero que no les aburra demasiado. Presse et votre père aussi, je crois. La prensa y su padre también, creo, hablan de este libro que dice que se parece al de La espuma de los días de Boris Vian. Yo creo que, bueno, usted también habla de la gente que va con lo que hemos visto en La elegancia del erizo, de Muriel Barbery. ¿Qué libro está enmarcado? Bueno, eso es divertido, dice Olivier, porque yo he leído a Boris Vian cuando tenía 14, 15 años y quizás era demasiado joven. Me gustó mucho, pero no tanto. No es una novela que me haya marcado y creo que nunca he hablado los 20 años previos a la escritura de este libro de Boris Vian. Cuando escribí la novela, mi padre leyó extractos y me dice: se parece un poco a Boris Vian. Estaba yo, bueno, encantado de que me lo dijera, porque es un autor muy conocido y reconocido. Me halagaba. Y con motivo, además. Hay algunos autores muy buenos y no siempre te tienen que gustar todos los buenos, pero bueno. Pero si hoy releyera a Boris Vian, seguramente me encantaría. En cualquier lugar me halagó, sobre todo viniendo de mi padre, porque me da cuenta de todos mis fracasos. No tenía muchas oportunidades de halagarme mi padre, así que esto era algo sin precedentes. Y también los padres, también los periodistas también lo vieron. Pero yo no lo tenía para nada en mente, no lo hice adrede. Más bien pensé en la trayectoria de la familia Fitzgerald, de Scott y Zelda. Es decir, todo ocurre bien porque tienen una buena situación financiera y mucho confort. Eso les permite vivir sus excentricidades y el día en que lo real llama a su puerta, la realidad llama a su puerta, es cuando entra el declive mental, que también va acompañado del declive financiero. Y esto es lo que ocurre también en esta pareja Fitzgerald. En 1920, Francis Fitzgerald saca una novela fantástica que tiene un gran éxito de crítica, se casa con Zelda. La vida es fantástica, van de gala en gala, de fiesta en fiesta, en todo el mundo son conocidos como las parejas más insolentes, más glamurosas. Y esa vida es fantástica. Y entonces llega la crisis del 29, el crack del 29, los banqueros se tiran por las ventanas y Fitzgerald sigue escribiendo los mismos textos, con champán, con jóvenes que pasan de todo, con esas cosas que hacen los ricos. Incluso y su talento
es mayor, lo que escribe ya no interesa a nadie, ya no vende ni una novela. Y se encuentra con problemas de dinero. Y en ese momento es cuando su mujer, que era muy fantasiosa, se vuelve loca. Y entonces pasa el resto de su vida escribiendo novelas, el resto de sus días, él para pagar los tratamientos de su mujer. Y luego tuvo que esperar unos años después de su muerte para que realmente fuera reconocido. Y quería hacer un homenaje estético a esta trayectoria, ¿no? A Fitzgerald. No quería acercarme a su estilo porque es inigualable. Tenía una precisión y una elegancia en su escritura que es realmente, bueno, increíble. Yo, de hecho, George, el padre, creo que un poco tiene el mismo corte de pelo que Fitzgerald, Francis Scott Fitzgerald, que es un corte de pelo, no sé si lo conocen ustedes, horrible, así como cortado, como con la línea, la raya en medio y dos trozos a los lados, horrible. Y por eso le he hecho como un homenaje físico y visual a Francis Scott Key Fitzgerald. Y luego tenía también las imágenes del desayuno en Tiffany's de Truman Capote. Y luego también Diamante sobre el sofá, que es el equivalente, ¿no?, en novela, que luego se adaptó muy bien al cine, aunque al final cambia. Pero bueno, pasamos un momento excelente tanto con el libro como con la adaptación de Tiffany's. Y las imágenes que yo tenía en mente es las que he intentado recrear en el libro. Y es divertido, porque para nada me he inspirado en Boris Vian y todo el mundo me comparó con Boris Vian. Y yo he intentado recrear las imágenes de las fiestas de Truman Capote y sin embargo nadie lo ha dicho, nadie lo ha mencionado. La vida a veces está mal hecha. Bueno, creo que estamos en un momento de crisis. ¿Su próximo libro va a seguir la misma línea o va a ser totalmente distinto? Radicalmente distinto, dice Olivier. Radicalmente. Mi editor me dice que hay unas ciertas similitudes, pero yo espero que sea divertido. Yo no puedo decir que sea divertido, los demás tienen que decidirlo. Pero va a ser más duro, quizás. ¿Vas a seguir en España, escribiendo en España y aprovechando la atmósfera española para inspirarte? Sí, estoy muy contento aquí. No tengo para nada intención de volver a Francia. De momento, estoy aquí para quedarme unos cuantos años. Vale, creo que vamos... Bueno, gracias por todo esto que nos has contado. Y vamos a pasar la palabra al público. Seguro que tiene preguntas que hacerte. Querido público, no tengáis miedo. Quizás tenéis miedo a la longitud de mis respuestas. Si os aburro, si es así, levantad la mano. Exhaustif. Bueno, creo que he sido muy exhaustivo, que lo he dicho todo. Es raro, ¿eh?, de contar algo así tan completo. Vale. El primero suele ser el que tira de todos los demás. Siempre la primera pregunta es la más difícil. Al Instituto Francés, Lo siento. agradecer que el Instituto Francés haya traído a un gran escritor y Uy. quisiera preguntarle a usted, su padre sí es notario, ¿no? Ha sido notario, ¿no? Y usted es un hijo de, o sea, tiene más hermanos. ¿Le ha influido su padre es que le noto como que es un poco rebelde usted, ¿le ha influido a la hora de escribir tener un padre notario y la rectitud, todo que sea muy serio? C'est une très bonne question. Je vais enlever ça. Mais, ah bah non, oui, si. C'est une très bonne question. Je vais vous dire honnêtement, je suis devenu un petit rebelle par la force des choses. C'est-à-dire que j'étais dyslexique gaucher et j'avais des problèmes d'audition quand je suis arrivé à l'école. Et par conséquent, je ne comprenais rien du tout à ce qu'on m'expliquait. J'avais toujours l'impression d'être
un abruti, et je faisais beaucoup d'efforts pour comprendre ce qu'on me demandait, mais je n'y arrivais pas. Vous allez dire pourquoi il raconte ça, mais c'est important, c'est que au bout d'un moment, j'en ai eu marre de faire des efforts, et mes professeurs étaient persuadés que c'était de la mauvaise foi, que si je n'arrivais pas à faire ce qu'ils me demandaient, c'est parce que je n'avais pas envie. Sauf que je n'y arrivais pas. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, et on revient à l'humour, j'ai réussi à faire rire des gens avec mes réponses absurdes, et quand j'ai constaté que j'arrivais à faire rire les gens dans la classe, eh bien je me suis dit que j'allais continuer. Et c'est en faisant rire les gens que je suis devenu insolent, et c'est en devenant insolent que je suis devenu un petit rebelle. Et forcément, comme tous les parents, mon père voulait que je sois un bon élève. Et quand il voyait que mes notes étaient toujours minables, ça l'a énervé. À juste titre. Alors après, est-ce qu'il s'est énervé de la bonne manière? Je n'en sais rien. Mais je ne crois pas avoir une vocation de rebelle. Je le suis devenu par la force des choses. Puisque quand vous ne comprenez pas, quand vous n'entendez pas, vous vous trouvez immédiatement à la marge. Vous vous trouvez en dehors du cercle. Vous n'êtes pas au-dessus, en dessous, vous êtes à côté. Voilà. Et le fait d'être à côté, le fait d'être marginal, ça fait de vous un petit rebelle, forcément. Mais c'est une très bonne question. Est-ce que ma réponse vous plaît? Parce que je dis que c'est une bonne question, mais c'est peut-être une mauvaise réponse. Oui, il y a d'autres questions? Est-ce que votre premier livre a été finalement publié? Non. ¿Su primer libro finalmente se ha publicado? No. Me lo preguntan mucho y suelo cambiar la respuesta cada 2 días. Creo que no es acertado, es bastante largo. Antes los periodistas decían que tiene como entre 100 y 500 páginas de más y mi editor dice que tiene unas 350 de más. No sé si un día se publicará. Pero aunque no se haya publicado, ha sido muy útil esta novela. Porque los 2 años que pasé reflexionando y que luego pasé escribiendo me han permitido... Yo era mi propio alumno, mi propio profesor. Esto me ha permitido escribir esto, además rápidamente, porque a partir de ahora tengo reflejos, ahora ya sé cómo funciona, tengo mis trucos. Reflexionar sobre el texto antes de dormir, fumando en la cama, algo que no aconsejo a nadie que haga, por cierto, pero así reflexionaba para luchar contra las páginas en blanco y así reflexionaba, encontraba palabras, una situación, una frase. Y al día siguiente, cuando me levanto, estoy un poco así como tocado, como sonado, como todo el mundo. Y como ya tenía esa frase en mente, no me enfrentaba a la página en blanco. Ya tenía psicológicamente algo que me da un empujón. Y eso es una técnica que he aprendido al escribir el primer libro. Así que aunque no se haya editado, para mí ha sido muy útil. Pero no sé si sirve para algo más. Gracias. Une autre question? Nous avons une question au fond. Ahí al fondo. Bonsoir. Je passe à l'espagnol. Si. Oui, parlez espagnol. Ahora se ha hecho algún planteamiento, qué es lo que va a escribir. Todavía está relajado, pensando que tiene que disfrutar de este libro o de alguna forma prevé ya algún tema nuevo que a usted le apetece, que le divierte, o va a cambiar completamente no digo de formato, sino ya de tema, de temática, algo que no sea
divertido. Oui. Oui, 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 mais écoutez, Cuando yo empecé a escribir, decidí dedicar unos años a la escritura y dije, ya que estamos fastidiados, pues vamos hasta el fondo y vamos a intentar perseverar. Así que la primera novela está ahí, luego está el libro y luego he empezado a escribir otra novela. La he empezado a escribir, 150 páginas, y sé que la van a editar. Me he pasado 1 año y medio haciendo promoción en Francia cuando estaba escribiendo ya la segunda y entonces me puse a escribir el siguiente texto. En este mismo momento estoy escribiendo. Bueno, en este momento, ya me entienden. Es una buena pregunta, porque cuando yo he escrito esta novela, la de Boys and Girls, no tenía trabajo, no tenía novia, ni obligaciones. Estaba en casa de mis padres, me levantaba, escribía, me iba a pasear, desayunaba, echaba la siesta, corregía la novela, cenaba y me dormía. Básicamente estaba centrado en mi texto y era un lujo increíble. Hoy tengo que escribir la novela, responder a las entrevistas. Y no me quejo, ojo, pero es distinto. Entrevistas, viajar, gestionar, además que me he cambiado de casa, tengo una novia que es una monada, pero claro, le tengo que hablar. O sea que todo esto son muchas distracciones. Y yo no soy alguien que se concentra fácil. Y con esto lo que quiero decir es que ahora tardo como 5 días en volver a mi texto. Y para este libro de aquí, en 2 meses, escribía todos los días, estaba ahí metido. Mientras que ahora, cada vez que me meto en ello, tengo que salir o ir a algún lado. Luego vuelvo y me cuesta otra vez otros días meterme. O sea que ahora lo estoy haciendo un poco como a trompicones. Pero estoy escribiendo. Espero que sea una novela divertida, pero es como más rugosa. Es el encuentro entre 2 hombres que vienen de medios sociales muy distintos, que tienen trayectorias distintas, trayectorias vitales y geográficas también, y que acaban encontrándose, que se admiran, que se odian, que sufren un cierto desdén también. Pasan de un sentimiento de amistad a otro, se atraen por lo que representa el otro. Hay uno que nace en un medio social pobre y que toda su vida ha intentado subir el escalón social, ganando dinero, etcétera. Acaba siendo bastante rico. Y hay otro que vive en París, que vive en un entorno, en una clase social sin ninguna necesidad y entonces decide, como se aburre, ir a trabajar precisamente a los pantanos de Salon, donde yo trabajé. Esta sensación que trabajar la tierra te da mucho sentido en la vida, ¿no? Hay estas como idas y venidas, es como, por eso digo que es un poco como rugoso, ¿no? Que tiene sus dobleces. Espero que con esto haya contestado bien a tu pregunta. On est très curieux de... En cualquier caso, tenemos muchísima curiosidad, decía André, de poder leer la nueva novela. Eso me sorprende a mí todos los días, es vuestra curiosidad. Bueno, veo que no hay más preguntas, así que muchas gracias, Olivier, por esta entrevista. Muchas gracias, ha sido un gran placer. Gracias a vosotros, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Y para los que no han leído el libro, a la salida tenéis a Olivier que si queréis, bueno, os escribe una dedicatoria. Y si tenéis preguntas también en privado, ningún problema. No lo duden. Preguntas no privadas, sino en privado, ¿eh? Pequeño matiz.
Y muchísimas gracias por no, como he dicho al principio, que repartes mucha estopa que a mí, por lo menos, no me has dado. Gracias.